Historias, culturas y sueños se entrelazarán en cada episodio de este nuevo espacio. Así como los filamentos de una neurona transmiten información, nuestro podcast Filamentos busca conectar las ideas, los proyectos y las personas que hacen de Córdoba la ciudad que conocemos. Nuestro objetivo, visibilizar las redes invisibles que sostienen nuestra comunidad. Y la elección del título no es arbitraria, hace referencia al micelio, popularmente llamado Internet natural de la Tierra. Es ese cuerpo esencial del hongo en el que los filamentos, a modo de raíz, se adentran en el suelo y se interconectan con otros hongos, espacios y lugares, intercambiando información de un sitio a otro y generando una compleja estructura indispensable para garantizar su bienestar. Algo de eso vamos a tratar de hacer en este espacio. Juntos reflexionaremos sobre cómo transformar nuestra ciudad en un espacio de sinergias donde puedan prosperar el bienestar colectivo, la innovación y la creatividad. Tras pasar la puerta de la taberna La Fuenseca es adentrarse en un templo de genuina sabiduría. Es llegar a un lugar dedicado a la conversación en torno a un vino. Un espacio en el que detener el tiempo para escuchar flamenco espontáneo, asistir al momento mismo en el que una poesía se está escribiendo, ver un cuadro o comentar cualquiera de los temas de actualidad del momento. Esta histórica taberna cordobesa de la calle Juan Rufo cuenta con casi 200 años de vida. Y todo pasa por este sitio, menos la prisa y la falta de atención a todo lo que ocurre en torno a la solariega barra que trasiega cada día Jesús Alamillos. Él es el sucesor de una saga de grandes taberneros que arrancó con Faustino, siguió con el Candy hasta llegar a manos de Emilio Álvarez, su abuelo, un enamorado del arte como él, que siempre le decía que era ahí, en el arte, donde residía el secreto de la más sencilla y verdadera felicidad. Y así sigue la taberna, repartiendo alegría. Ay, ay, ay. La taberna empieza en 1852 de la mano de un tabernero que se llama Modesto. Esta taberna en un principio era muy moderna por la infraestructura de la taberna, porque tenía diferentes habitaciones y tenía como saloncitos chiquititos, que eso en esa época pues no se estilaba, y se va desarrollando de una manera cultural a partir de que entra Faustino. Faustino crea ese modelo que hoy todavía mantenemos, que es vino, cerveza y algunas tapas. Faustino era el abuelo de un cliente que ahora a día de hoy todavía me entra, que es Manolo el músico. Y entonces a partir de Manolo pues conozco yo toda la historia que se tiene desde esa época. Hay diferentes artículos de prensa que van indicando que la taberna pues no ha tenido ninguna restauración y ha seguido siempre en el mismo formato. Luego también hay otro tabernero después de Faustino muy importante, que es el Candy, que entra más o menos en los años 60. El Candy cría a su familia. Normalmente el tabernero que ha habido aquí siempre ha criado a la familia arriba y luego abajo ha tenido su negocio. Entonces el Candy crea aquí un formato de vida con su familia y su trabajo, y marca un antes y un después también en Fuenseca. Se tira muchísimos años.
y después del Candy hay algún tabernero entre medias, pero justamente después del Candy pues entra mi abuelo en el año finales de los 70, principios de los 80, él la compra, tiene a alguien metido de primera y luego ya en los 80 pues está él. Y a él pues continúa ese formato, potencia más aún el formato cultural, porque mi abuelo era un enamorado del arte, sobre todo de la pintura, además era flamenco, y él pues genera aquí unas actividades culturales que es la base del negocio. No mira el dinero, sino mira la cultura, que decía que era la forma de ser feliz más sencilla y una manera muy constante de ser feliz. Entonces él siempre ha luchado por eso y me ha enseñado a mí ese modelo cultural, a mí y a mi hermano. Entonces yo cuando cojo la taberna, pues que es en el año 2023, pues realmente continúo simplemente el modelo de mi abuelo. ¿Qué pasa? Que mi abuelo no tenía tenía una clientela amplia, pero él abría la taberna cuando le daba la gana, tenía un formato muy personal de taberna y entonces pues al caer en mis manos yo le pongo un poquito más de rigidez en los horarios, le pongo un poquito más de sentido a la bebida, que esté todo bien frío, porque mi abuelo muchas veces le daba igual que estuviese fría la cerveza o no. Entonces yo cuido un poquito más el negocio, pero continúo el modelo cultural, que es una sala de exposiciones arriba y diferentes actividades de flamenco, como tertulias de flamenco y diferentes tertulias culturales entre poetas o escultores. Por ejemplo, entra pintores de primera línea, como puede ser Cervantes, o viene Pepe Punta, o viene aquí te puedes encontrar cualquier tipo de artista. José Manuel Belmonte entra a escultores. Esto estamos hablando de artes plásticas y escultura. Luego en flamenco pues te puedes encontrar a día de hoy a cualquiera de los grandes flamencos. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Díaz Liñán, de la actualidad tenemos a Juan Martomate, tenemos muchísimos artistas de primer nivel en el flamenco. Cualquier día te puedes encontrar a Arcángel, o el Pele viene mucho a vernos también. No solo de flamenco, luego tenemos otros grupos también de música que no solo se dedican al flamenco, sino que se mueven en otros ámbitos culturales, como pueden ser grupos de rock como, pues no sé, componentes de la banda de Rocopop, o por ejemplo Los Primos Chicos, que están ahora bastante fuertes, que son jóvenes pero van muy bien. En fin, hay muchos compositores. Compositores, me acuerdo de Miguel Linares, que es uno de los compositores de bandas sonoras de películas y de obras de teatro más fuertes que tenemos en la ciudad. Y luego hay gestores culturales como Félix Ruiz o Juan Bolaños. La clientela es que se me llena la boca, porque es que se me olvida gente, porque es que la clientela en sí está basada en el arte y en la cultura. Entonces potenciamos ese sistema que el abuelo tenía y lo llevamos hasta donde ahora mismo está, que es en su plenitud. Yo creo que es la época dorada de la taberna Fuenseca, sin duda, debido a que hoy en día casi todos los locales y tabernas que tienen una infraestructura como la nuestra, o que tienen una solera ya bastante potente, pues se venden al turismo, que es lo más sencillo, y entonces hacen mucho dinero con tipos de negocio como este. ¿Qué pasa? Que yo en este sentido pues he querido mantener el tipo de clientela, los amigos de mi abuelo, que son mis amigos a día de hoy, sus hijos y sus nietos, y los agregados más. Entonces a día de hoy pues tenemos una taberna muy consolidada, porque es un formato casi exclusivo. Muchas veces digo que de antiguos somos modernos, de tan antiguos que somos, ahora pues casi que somos los únicos que tenemos este formato de taberna. Tú eres como la lluvia, que aunque te queme en la ropa, puestecita y en el cuello, y no niegues no, vacío. Si a ti te tenía que faltar
Bueno, yo creo que Córdoba hay artistas de todos los tipos. Es que Córdoba es es cuna del arte en todos los sentidos, entonces yo entiendo que hay artistas que se dedican más al arte clásico o al arte tradicional, y también hay artistas que se dedican al arte más conceptual, más moderno, con más mensajes, más metido en la contemporaneidad que estamos viviendo ahora mismo. Entonces yo entiendo que en mi trabajo y en mi día a día veo cómo se unifican estos dos mundos de una manera muy natural y de una manera además muy constante, o sea, en el día a día, porque aquí puedes ver, por ejemplo, a Agustín Fernández, el Pollo, que tiene 84 años, que es muy mayor y es muy clásico, por ejemplo con Osuna, cantando Agustín por Seguirilla, y luego llega Osuna y le canta una rumbita a flamenca. Entonces entro en el tema del flamenco, pero es que, por ejemplo, en el tema de la pintura o del arte, yo veo conversaciones aquí de gente muy tradicional y muy clásica o muy figurativa, como puede ser, por ejemplo, que decirte Belmonte, José Manuel Belmonte, que es una de las estrellas de nuestra ciudad, de nuestra época, de nuestra generación, uno de los mejores artistas, escultor, ¿no?, que tiene tantas esculturas por Córdoba. Lo puedes ver conviviendo con artistas como Amador, que es más rompedor y con un mensaje muy diferente, o con Nieves Galió, o como por ejemplo el último muchacho que has puesto aquí, que se llama Rafael Guijarro, que ha hecho una posición pues muy moderna, que hay muchos que no la entienden, pero al final pues se habla, y en sitios como este sobre todo se discute ese tipo de hacia dónde va el arte, hacia dónde, y se unen y se mezclan y se hace el salmorejo de cultura. Al final consiste en avanzar todos hacia el mismo sentido, que es el respeto y la unión. Que unos son más tradicionales y otros son más modernos, pues eso realmente no tiene que influir en la manera que tiene que influir de una manera positiva siempre, porque al final cada uno coge lo que necesita del otro, y al final el arte es copiarnos unos de los otros. Lo único que pasa es que los que son más modernitos pues cogen de los modernitos, los que son más clásicos pues cogen de una parte más tradicional. Pero yo sí que es verdad que veo diariamente en la taberna una unión entre artistas muy modernos y artistas más tradicionales, y para mí es muy enriquecedor, para mí y para ellos, evidentemente. Primita hermana, tú eres primita hermana, tú eres Camela, que vaya a Roma, porque conmigo no eres buena, y ya Roma pudo papeles. La Violeta. Bueno, pues los proyectos que tenemos de cara a futuro pues son muchos y son pocos, porque en verdad la taberna lo que vive es del día a día y de las tertulias, que ahora hablaré de ellas, pero en principio tenemos unos proyectos como por ejemplo la sala de exposiciones, que es la sala Emilio Álvarez, que la dirige Bartolomé, entre Bartolomé, Manuel Martín, también está Milagro Escalera y María, mi pareja María Muñoz y yo, que somos los que manejamos esta sala. Y la sala en realidad pues está programada para todo el año, desde ahora que empieza con Amalia, que empieza su exposición ahora, hasta finales del mes de junio. Entonces eso está programado toda la programación del año de la sala de exposiciones. Luego pues tenemos diferentes actividades. El otro día estuvo aquí el Taleguilla, Rafael Aranda, que estuvo planteándome que quiere cantar aquí en diciembre, que él tiene libertad para hacer lo que a él le parezca. Si él quiere venir cuando quiera, pues puede prepararse su actuación y hacer uso de la sala. Luego nosotros lo que tenemos en realidad es una tertulia de diario, una tertulia que es muy constante, que es el día a día, que pues viene mucha gente de diferentes tipos. Por ejemplo, viene el Peli y nos ponemos y charlamos con él y él nos explica, o viene a lo mejor Manuel Jiménez Montes, que viene de Sevilla con nuevos proyectos y tiene ganas.
Luego salen muchas actividades de la peña paralelas que no tienen por qué ser en la peña. Por ejemplo, proyectos que se generan desde aquí van lanzándose hacia otros sitios y se forman muchos grupos, muchas actividades que en realidad es que, como he dicho al principio, son muchas y son pocas. La clave de esto y la base yo creo que es la tertulia, el día a día, que es el proyecto principal que todo el mundo hoy en día pasa por alto, pero que creo que es el proyecto más fuerte que tiene una taberna cultural. Una tertulia que hoy en día en diferentes bares, en diferentes sitios, las tertulias tienen cartel con hora y fecha, y yo defiendo que la tertulia en la que yo me he criado y la que yo he crecido y he aprendido es la que no tiene hora ni fecha, que es todos los días a cualquier hora. Entonces lo mismo está un amigo mío que es el Gómez, que canta muy bien, que es un gran compositor, que hace música indie, con Arcángel, y Arcángel le dice: oye, ¿me puedes decir qué grupo escuchas tú? Y te ves ahí Arcángel con una papel y un boli que me pide, apuntando los grupos que escucha un chaval joven porque se le escapa de las manos. Entonces, esas son cosas maravillosas que ocurren en un sitio como este, que son las verdaderas actividades que a mí me gustan. Las actividades programadas con hora y fecha, pues también son importantes, pero si os digo la verdad, no las tengo tan en cuenta como el día a día y como las que vivimos, por ejemplo, hoy, que ha estado mi amigo Juan Arisa recitando y diferentes artistas cantando. Entonces, la actividad principal es la tertulia. Yo creo que ha habido cambios siempre positivos, porque la época va avanzando, los años van pasando y la gente, pues, principalmente en el mundo, en el gremio del flamenco, yo lo que veo es que tiene el pueblo cordobés tiene mucho más conocimiento del flamenco, entonces es más fácil que entiendan un corte por bulería, un corte por alegría. Al hacerlo es mucho más sencillo que la gente entienda y se les nota en la cara, disfrutan más porque hay más cultura flamenca en el pueblo base, el pueblo que no se dedica al flamenco, el pueblo que no entiende el flamenco como forma de vivir, como por ejemplo en mi caso. Entonces entienden más el compás, entienden más los cantes, entienden más dónde va un quejío, que lo bien cantado, que lo mal cantado. Yo de chiquitillo recuerdo que no había ese conocimiento, entonces los años avanzan y el internet ha hecho un antes y un después en la cultura y ha afectado de manera muy positiva en lo que es la cultura general del pueblo. Entonces, en la parte flamenca lo entiendo por ahí. Luego, en la parte artística, como puede ser las artes plásticas, pues hay mucha gente que tiene grandes ideas y como hay muchos más recursos, porque hay mucha más información debido a YouTube y debido a TikTok y debido a las redes sociales y debido a que hay mucha más conexión y estamos más conectados entre todos, la parte artística pues también ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque hay nuevas técnicas. Yo he visto artistas ser muy básicos pintando y pegar un cambio, o sea, solamente dedicarse. Es que se me viene a la mente Nieves Moriano, que está ahora mismo en el norte de España, se ha ido. Nieves Moriano tenía una forma muy clásica de pintar. Y gracias al relacionarse con artistas aquí en la taberna y sobre todo tener una mejor comunicación entre artistas, pues aprende unas técnicas nuevas y empieza a desarrollar su pintura de una manera que es que ahora es imposible de reconocer lo que ella está haciendo ahora con lo que yo le conocí cuando empezó. Luego tiene artistas que tienen, hoy en día hay mucho más mensaje, es mucho más rápido, estamos todos muy cargados de argumentos, entonces los artistas desarrollan muy rápido obras. Entonces está la velocidad, como por ejemplo puede tener Amador Risueño, que lo he nombrado antes, que es muy rápido, o Pedro Peinado, que es muy amigo de Amador, son artistas digitales buenísimos. Ahí hay un grupo que son unos creativos de los más importantes que tenemos en la ciudad. También entre ellos se encuentra Nieves Galió. Son artistas que son muy creativos. Entonces esa creatividad ellos la tienen de fábrica, pero claro, en el mundo en el que vivimos, debido a la cantidad de información que recibimos, pues a los artistas es mucho más fácil desarrollar una idea y además tienen más facilidad para conocer técnicas nuevas que le ayudan también a esas técnicas a tener otras ideas que no tendrían si no conocieran esas nuevas técnicas. Entonces yo creo que la evolución desde que yo nací, que yo he nacido aquí en la taberna y he ido viendo, he visto cómo los artistas se han salido del marco de una forma muy radical. Tienes que venir a buscarme porque conmigo no eres buena como caballo sin freno. Tienes que venir a buscarme
agita mi alma como caballo sin freno. Toma. Hay mucho más avance, hay gente que sigue siendo siempre va a haber gente torpe y siempre va a haber gente más espabilada. Pues la gente que tiene ese puntito de más inteligencia a la hora de afrontar cualquier tipo de trabajo y se dedica al arte, pues evidentemente tiene más facilidades para conocer otras técnicas y otras formas de desarrollar su arte y desarrollar su creatividad. Eso en el mundo de las artes plásticas. Luego en la poesía sí lo veo un poco porque María, mi pareja, se ha dedicado mucho a la poesía y a veces se me escapa, porque ahí a veces la poesía es un poco más difícil para mí de entender la poesía nueva, contemporánea. Pero sí que es verdad que veo letristas de flamenco nuevos que desarrollan letras que no tienen nada que ver con las que se desarrollaban antes. Ahí quizás, pues, dentro de unos años podamos decir que hemos avanzado. Ahora mismo está en pleno estudio, porque si os dais cuenta, el flamenco ha avanzado mucho en la guitarra, pero muy poco en el cante. El cante ha avanzado muy poco. Pero la guitarra, por ejemplo, es imparable, porque es música y la desarrolla, la creatividad tiene mucha más libertad. En el flamenco, en el cante y en las letras somos mucho más retrógrados y no somos capaces de dejar avanzar, ni se crean nuevos estilos, ni se crean nuevas letras, porque las letras pues hablan del WhatsApp, o hablan del TikTok, entonces no pega en una soleá o en un fandango, y pegan más a lo mejor en una letra de rumbita o un tema más flamencao, más flamenquito. Entonces sí es verdad que hay partes de la cultura que avanzan muy bien y hay otras partes que la cultura que no están más limitadas a la hora del avance al día de hoy. Si yo encontrara la estrella que me guiara, si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me déjate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Y romperemos las nubes negras que nos engañan, que nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno.
dentro de mi pecho irá venerará si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Estrella, si te encontrara, me darías tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y amores. Yo tal vez te llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrará. Si yo De antiguos somos modernos, dice Jesús, al que dejamos sirviendo un medio en la barra, en la que se cuenta tanta vida todos los días, para irnos a hablar con el segundo de nuestros protagonistas de hoy, Curro Crespo, de Espacio Plástico. Una plataforma cultural que se gestó en pandemia y tomó forma en 2021. El objetivo era volver de la virtualidad que exigió el confinamiento al espacio de reflexión y acción compartida. Creado por una cooperativa de arquitectos enfocados en proyectos de espacio público, innovación social y vivienda sostenible, que decidió ampliar su espectro al diseño, las artes plásticas y visuales y los encuentros culturales. Su sede en la Avenida de los Almogávares de Córdoba es un espacio colectivo abierto al público que ofrece acciones formativas y recursos para la creación y que tiene entre sus objetivos principales el encuentro, el intercambio y la experimentación. Su proyecto ha crecido de forma orgánica en estos 3 años en los que ya se ha consolidado como uno de los grandes agentes que dinamizan el sector creativo cultural cordobés. Bueno, Espacio Plástico nació como un proyecto hijo de la pandemia porque originalmente mi cooperativa de arquitectura, AMASC, tenía un estudio de arquitectura, era nuestro espacio de trabajo, pero por el perfil de personas que componemos la cooperativa entendíamos que nuestra labor como arquitectos era ir más allá de la mera ejecución de proyectos o el ejercicio de la profesión. Nosotros, que somos arquitectos, nos gusta hacer arquitectura y nos gusta hablar de arquitectura, entonces teníamos una inquietud siempre de dinamizar culturalmente la arquitectura en la ciudad. Y nuestro estudio se encontraba en la Avenida de América. No solo era un sitio de trabajo, sino que también era un sitio donde ocurrían eventos culturales, ¿no? Además, dentro de nuestro campo de intereses, porque ahí estaba el mundo del diseño, el mundo de la arquitectura, el mundo de la sostenibilidad, el mundo de las artes visuales. Y bueno, llegó el COVID, nos encerraron a todos en casa. Fue un momento en el que todo el mundo participó de alguna forma, en mayor o menor medida, en un repensamiento del tipo de mundo y de sociedad que tenemos. Y bueno, nosotros lo vimos claro en el sentido de que en aquel momento, cuando se estaba hablando del empujón que la digitalización y el teletrabajo iba a tener, que como efectivamente ha sido, iba a ser muy necesario desde el punto de vista social que hubiera espacios compartidos, espacios físicos donde la gente pudiera compartir el espacio y compartir también recursos, herramientas, equipamiento,
que sean sitios que estuvieran abiertos y sitios donde una persona con interés pudiera acudir y encontrar a gente con los mismos intereses. Entonces, en cuanto nos desconfinaron, pues nos pusimos a buscar un local como locos y de ahí nació Espacio Plástico. Espacio Plástico abrió sus puertas a comienzo de 2021, ya llevamos 3 años y medio. Primero surgió el espacio porque era lo más importante, quizás esto sea defecto profesional, como arquitectos pusimos primero el espacio por delante. El espacio para nosotros es muy importante porque lo propicia todo, es decir, para nosotros era muy importante si queríamos generar un sitio en Córdoba que pudiera hacer sentir cómodo a todo el mundo o a la mayor parte de las personas del mundo de la cultura o de la creación, tenía que ser un espacio estimulante, tenía que ser un espacio agradable, provocador, lleno de detalles. La atmósfera para nosotros era muy importante y entonces eso fue, digamos, el arranque de Espacio Plástico. A continuación vino la constitución de la asociación, porque ya una vez que teníamos Espacio Plástico como centro logístico, ahora que están de moda los centros logísticos, ya que teníamos el centro logístico, ahora había que ver, bueno, y ahora como asociación, como personas comprometidas con su entorno y con la mejora de la ciudad y con la contribución, etcétera, ¿qué podemos hacer? Y ahí nació la Asociación Espacio Plástico, y la Asociación Espacio Plástico, que tiene su sede aquí en Espacio Plástico, es la que ahora mismo desarrolla una serie de programas. No los teníamos desde el principio identificados, pero poco a poco, el paso del tiempo, ha ido como decantando cuáles son las 4 líneas estratégicas de trabajo de la Asociación Espacio Plástico. Esto me gusta subrayarlo porque creo que habla muy bien del carácter orgánico del propio proyecto Espacio Plástico, que no era una cosa diseñada desde el principio como si fuera un plan de empresa ni nada por el estilo, ni que tuviera identificado las cosas de una manera muy precisa al principio, sino que ha sido todo un proceso de ensayo y error, de hacer cosas, equivocarnos, acertar, evaluarlo, sopesarlo, ver también bien lo sostenible y lo que no era sostenible desde el punto de vista de cómo compaginarlo con nuestras vidas personales, y de ahí fue decantando todo, ¿no? Entonces, de aquí quiero hacer como una llamada a la reflexión y a la responsabilidad porque los proyectos sean orgánicos, crezcan, tengan vida y que vayan poco a poco desarrollándose en vez de ir como a máximo desde el principio. Y bueno, Espacio Plástico tiene ahora mismo como infraestructura de trabajo y sitio de reunión, funciona como un espacio de trabajo compartido. No nos queda más remedio que usar la palabra coworking para que la gran mayoría lo entienda en una primera instancia, pero esto no es un coworking como tal, esto es más un espacio compartido, y de hecho la mayor parte de las personas que están aquí con nosotros, con la cooperativa mía de arquitectura, son gente de proximidad, gente con la que estamos embarcados haciendo proyectos, con lo cual al final es como un mini ecosistema o una mini familia, y bueno, de alguna forma eso es lo que estaba detrás, ¿no?, de la idea de montar Espacio Plástico. Ahora estamos trabajando en 4 líneas estratégicas, te decía. Una tiene que ver, una se llama ARDE, el programa ARDE, que es de dinamización y digamos, sí, dinamización y provocación para el sector creativo-cultural, para las personas que se dedican a la cultura y a la creación como modo de vida. Hay otra línea que es el premio Juan Serrano, que inspirado en la figura de Juan Serrano, arquitecto y artista con el que tuvimos oportunidad de trabajar, que fue uno de los integrantes fundadores del equipo 57. Y este premio es un programa que se dirige a personas jóvenes, con idea de dotarles de una primera experiencia profesional o un encargo, digamos, dentro de las coordenadas
de la creatividad. Luego tenemos un programa donde intentamos cruzar el mundo del diseño, la fabricación con la discapacidad, se llama Plástica Inclusiva, con el que borramos un poco la frontera entre esos campos. Y luego finalmente ahora vamos a arrancar para este otoño un programa nuevo, se llama Presente en Córdoba, que se trata de un programa de trabajo y acompañamiento a artistas locales. Entonces, Espacio Plástico no es una galería de arte, entonces nosotros no hacemos aquí exposiciones, de vez en cuando hay exposiciones, pero nuestra misión no es organizar exposiciones. Entonces, con estos artistas locales, en función a la necesidad del artista, la necesidad, el interés, digamos, hay una conversación previa con las personas con las que vamos a trabajar en equipo y en función a su necesidad o a su interés, pues ese programa se concretará en unas actividades que son muy variadas. De hecho, en este primer Presente en Córdoba queremos trabajar con una pintora mayor para ayudarla a realizar el inventariado de su obra, de la obra de ella que ella sigue teniendo en propiedad. Queremos luego tener una carta blanca a un pintor para que desarrolle una exploración creativa. Y luego finalmente vamos así efectivamente a hacer una exposición, pero para una persona que no es del mundo de las artes visuales, sino que es una persona muy reconocida del mundo de la música, pero que dentro del programa Presente en Córdoba va a tener su, digamos, primera presentación pública como artista plástico. Entonces, bueno, estas es un poco las líneas de trabajo en las que Espacio Plástico quiere trabajar. Evidentemente, una ciudad con una historia tan rica como la de Córdoba, digamos, de entrada tiene unos recursos históricos, patrimoniales muy tremendos, ¿no? Que pocas ciudades pueden presentar, ¿no?, ese currículum histórico. Y desde ese punto de vista es un recurso. Bueno, a lo mejor la palabra recurso puede sonar demasiado frío, ¿no?, porque parece que estamos hablando como de negocios o de empresas. Bueno, a mí me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de que eso es una riqueza, ¿no? El patrimonio, en definitiva, es algo que te viene heredado y que tiene valor. Tiene valor no solo para ti, o sea, lo tiene para ti, pero también lo tiene para otras personas, ¿no? Cuando, digamos, tanto tú que heredas ese patrimonio como las personas que te lo reconocen, que no lo han heredado, eso ya en sí es un valor, ¿no? Y Córdoba es una ciudad que gracias a su historia tiene mucho valor patrimonial. Ahora bien, que tenga valor patrimonial, por ejemplo, se puede, y que tenga historia, tenga mucha historia, se puede, digamos, rastrear en la fortaleza o riqueza de sus tradiciones, ¿no? Es decir, cuando una ciudad ha sido culturalmente rica, interesante, dinámica, etc., lo normal es que vaya reaccionando y vaya generando tradición. La tradición al final no deja de ser una respuesta cultural que el ser humano inventa en algún determinado momento, el cual acaba, digamos, convirtiéndose en algo que se repite de manera cíclica y se representa a sí mismo. Es decir, pienso, por ejemplo, en algo que no es consustancial solo de Córdoba, pero la Semana Santa al final es una tradición, pero que como toda tradición tuvo que venir en algún momento de alguien que tuvo una idea innovadora con respecto a cómo realizar una especie de evangelización en el espacio público cuando no existía el concepto de espacio público,
y se le ocurre llamar, para que esa evangelización sea de la manera más impactante y directa posible, se le ocurre llamar a los mejores artistas del momento, ¿no? Eso surge como una cuestión innovadora, pero acaba, digamos, convirtiéndose en tradición en el momento en el que se convierte en un hecho que se repite, ¿no?, de manera continuada. Bueno, haber sido una ciudad con mucha historia y por lo tanto con mucho patrimonio no te convierte en una ciudad ni dinámica, ni innovadora, ni abierta, ni necesariamente tolerante. De hecho, es muy llamativo que una ciudad como Córdoba, que es la ciudad de las 3 culturas o de las 4 culturas, de las civilizaciones, etcétera, etcétera, estamos hablando de una ciudad donde la inmigración no es especialmente llamativa, ¿no? Hay ciudades que tienen los índices de migrantes mucho más altos que Córdoba, ¿no? O sea que realmente, de alguna manera, ese paradigma que se quiere vender como marca cultural no ha sido realmente puesto todavía a prueba. Funciona más como algo construido a partir de un imaginario que tiene que ver con la historia, más que con una realidad como tal, ¿no? Lo que sí, bajo mi punto de vista y mi experiencia hay, es que, como comentaba antes, hay una gran riqueza de tradiciones, hay una gran riqueza patrimonial, ¿vale? Pero todavía falta ese nivel de apertura y de tolerancia o de receptividad ante lo nuevo, que es lo que debe de posibilitar que una ciudad o un centro urbano como Córdoba pueda ser referente de arte contemporáneo. Yo voy a decir una tontería y si eso la corta, porque yo siempre he dicho que cuando el cordobés, alguien dice una tontería y salta ese gesto cordobés de no digas pego, esa me parece la herramienta de desactivación de la innovación más radical que yo he visto nunca en mi vida. Porque de alguna forma, cuando tú a alguien le estás prohibiendo que diga pegos, le estás coartando la posibilidad de que se exprese de manera abierta y desinhibida. Y eso debería ser el primer rasgo de ser verdaderamente una sociedad abierta. Aquí todavía, no sé si también precisamente por el tema de la historia, con etapas de la ciudad muy largas en la historia de falta de desarrollo, de economía débil, de una economía excesivamente dependiente de lo agroalimentario, un tejido industrial no muy fuerte en comparación con otros centros. El caso es que, esa apertura o ese nivel de apertura, que es por ejemplo algo que se da de manera natural en los centros, por ejemplo, marítimos, en las ciudades de costa, ¿vale?, por la propia cuestión del intercambio de personas y mercancías, pues aquí no se ha producido, y no lo hay. Entonces, realmente haría falta un proceso educativo profundo y de exposición continuada a la innovación para que la sociedad cordobesa en mayoría pues pudiera abrirse o estar más... Ojo, y todo esto que estoy comentando siempre reconociendo que, por norma general, la ciudadanía es mucho más tolerante y abierta que los responsables públicos. Muchísimo más tolerante y abierta que los responsables públicos. Es decir, no siendo una ciudad especialmente abierta a la innovación, quien está especialmente cerrada a la innovación es la administración pública aquí.
El futuro de la cultura yo creo que es complejo, porque en la ciudad, aquí en Córdoba en concreto, digamos que concurrirán una serie de factores, ¿no? Hay un factor fundamental que es el tema de la relación entre cultura y turismo, es decir, somos un centro, una ciudad que aspira a ser centro turístico y por lo tanto ahí hay una relación compleja entre cultura y turismo, ¿no? Por otro lado, luego estamos también en un momento muy singular por el impacto de la inteligencia artificial en la creación, ¿no? Esto tiene que ver con estas cuestiones que hacen que ahora la creación tiene por un lado rasgos locales, pero por otro lado es capaz de hablar al mundo, ¿no? Y ya no solamente es que habla al mundo porque se escriba en inglés, ya no tiene que ver solo con la cuestión del lenguaje, es que ya incluso las herramientas de creación unifican a la totalidad de creadores por toda la faz del planeta, ¿no? Eso es un nuevo hándicap. Creo que la cultura... Bueno, y luego pienso que a nivel de futuro inmediato, todavía estar por aterrizar en Córdoba aspectos esenciales que tienen que ver con aplicaciones de la cultura que sí se están dando en otros centros de referencia, centros importantes en Europa y en otros continentes, ¿no? Que tienen que ver, uno, por una comprensión mucho más responsable de la parte de la sostenibilidad o de la dimensión de la sostenibilidad dentro de la cultura, en todos los sentidos, sostenibilidad económica, pero también social, energética, medioambiental, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, un aspecto que ahora viene como si fuera una segunda oleada de políticas culturales que hablan de los derechos culturales y la cultura comunitaria. Es decir, si hasta ahora las administraciones públicas y las entidades locales y en fin, los responsables políticos han trabajado, las administraciones públicas hasta prácticamente hace poco, las políticas culturales estaban centradas en la dotación de equipamientos, centros cívicos, bibliotecas, compañías de danza, orquestas, compañías de teatro, o sea, estamos hablando, digamos, de los equipamientos culturales, ¿no? Ese ha sido, digamos, el mantra de la política cultural en este país cuando llegó la democracia en los años 80, 90, incluso primeros de los 2000.
Luego vino la crisis y ahí yo creo que las políticas culturales quedaron suspendidas porque se entendió que la cultura era algo, digamos, no esencial. Y ahora está llegando un segundo momento en el que hay una comprensión de que la cultura es fundamental. ¿Por qué? Porque la cultura es lo que acaba termina de dotar de dignidad a una persona. Una persona puede tener una serie de necesidades básicas y ahí está claro que hay que cubrirlas de todo tipo, pero la cultura, la educación, la cultura, la posibilidad o el derecho a la creación, a la libre expresión y todo eso, al final es un derecho tan esencial que es muy importante reconocerlo y valorarlo. Y entonces ahora hay un movimiento importante en torno al reconocimiento de los derechos culturales, es decir, la posibilidad de todo el mundo de tener derecho de acceso a la cultura, derecho a la creación, ¿vale? Y en última instancia a una cultura y a una creación donde sea posible no solo desarrollar los talentos individuales, sino que esa cultura y esa educación sean también constructoras de sociedad. De ahí, hay muchos colectivos, fundaciones y entidades que están trabajando a nivel teórico sobre esta cuestión que desarrolla el concepto de la cultura comunitaria y los derechos culturales. Y eso tarde o temprano aterrizará. Aquí está entrando poco a poco, pero todavía no. Lost in the dream, or just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rings. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. And don't mind chasing. Leave the light on in the yard for me. Whoa. We stroked our arms and we wore them thin. Ah, the sadness, it was there. But you don't miss it, man, you got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play. But don't mind losing. Love's the key to the things that you see. But you don't mind moving. It's the door in the dark of the way. It's the key in the dark for the spark. Love's the game all the way the same. Oh.
aterrizará. Nos quedamos con esa idea que expresa más que un deseo, una necesidad. Y despedimos así este podcast en el que hemos hablado de vida, arte y cultura con dos actores que la practican, la impulsan y la promueven. Nosotros volvemos a encontrarnos en el próximo episodio de Filamentos, en el que hablaremos del concepto de sostenibilidad en el mundo del arte. Gracias por estar ahí, conectando.